una entrevista con nuestro siguiente invitado. Ella es la doctora María Paula Romo, exministra de Gobierno. Buen día, le saluda Juan Javier Benedetti. Doctora Romo, la crisis carcelaria, el narcotráfico y la violencia criminal tienen un origen. Según su visión, ¿cómo y cuándo empezó esta pesadilla en el Ecuador? Buenos días, Juan Javier, y buenos días a todas las personas que escuchan el programa, a sus colegas en la mesa de conversación. Gracias por la invitación. La verdad, este es un problema que tiene larga data, pero que se ha agravado, que se ha profundizado en los últimos meses. Y si me permite un minuto, plantear el panorama global. El tema está íntimamente relacionado con la industria del narcotráfico, con la industria ilegal, con la economía ilegal del narcotráfico y todo lo que esto lleva a su alrededor, que tiene que ver con tráfico de armas, que tiene que ver con cooptar, con comprar, con sobornar, con amenazar a los agentes del orden, a los agentes de la justicia, que tiene que ver también con beneficiarse, con aprovecharse de determinados sectores de la población. Y, por supuesto, en el caso del Ecuador, además hay otros factores geoestratégicos. El Ecuador se encuentra físicamente situado entre los dos mayores productores de cocaína del mundo. Colombia y Perú son los dos mayores productores de cocaína del mundo. Y la situación de la costa ecuatoriana es una situación muy provechosa para quienes quieren llevar por el mar, por ejemplo, o por avionetas, por ejemplo, esta mercancía ilegal hacia México y los Estados Unidos. Si a eso le agrega una economía dolarizada, un país en donde durante 10 años no se le pidieron visas a ninguna nacionalidad, un país en donde no se invirtió lo suficiente en el control del espacio aéreo y del espacio marítimo, porque es carísimo, porque controlar el espacio aéreo y el espacio marítimo es carísimo. Y si a todo eso le agravamos, le ponemos el factor pandemia de COVID, entonces el resultado es lo que estamos viendo. Por supuesto, también hay que decir, durante el periodo de transición, que yo rescato eso, durante el periodo de transición que representó el gobierno del presidente Moreno, muchas de estas cosas se revirtieron. Se hizo una inversión importante en el control del espacio aéreo. Para el control del espacio marítimo, ustedes recordarán el convenio internacional para el sobrevuelo del avión, este radar gigante que es el Orión P3. También se pusieron visas a muchos países que habían dejado de tenerlas. Incrementamos el requisito de visas para 48 países, porque lo recibimos en cero. Y luego hicimos ese trabajo para 48 países distintos. La unidad de análisis financiero que controla el tema de lavado de activos pasó de estar vetada, de no recibir ninguna información, pasó a integrar el intercambio de información en la comunidad internacional, pero por supuesto todo eso es insuficiente frente a algo que se ha agravado muchísimo y en una guerra, en una batalla en la que hay días que parecemos perder el control. Esto es lo que yo creo que a rasgos generales describe el escenario que vive el país. Doctora Romo, el hecho de haber dividido nuevamente el Ministerio de Gobierno en el Ministerio de la Política, el Ministerio de la Seguridad, ¿cree que es un paso correcto para ir por el camino correcto? Mire, cada gobierno tiene la obligación, tiene la responsabilidad de decidir el mejor mecanismo para manejar estos temas. En el caso del gobierno del presidente Moreno, cuando yo fui ministra del Interior, el gobierno tomó la decisión de unir los dos ministerios y así fue. Y durante varios años yo fui ministra de Gobierno con estas competencias unificadas. Hoy el presidente Lasso ha tomado la decisión de volver a separarlo. Yo no puedo más que desear que esta sea una decisión exitosa. Y en mi experiencia, porque ustedes saben que tuve la oportunidad de conocer en el día a día, en el trabajo, al hoy ministro Patricio Carrillo, creo que está en excelentes manos el tema de seguridad. No puedo decir otra cosa, cada gobierno sabrá cómo lo maneja, pero lo que sí es cierto es que si solo esperamos que el ministro del Interior, si solamente esperamos que el ministro Carrillo o solo la Policía Nacional le den una respuesta al país, estamos mirando de una manera muy reducida el problema. Sin el compromiso de los jueces, sin el compromiso de las entidades de control, de los organismos de control, sin la decisión para atacar las economías criminales, sin la colaboración de los municipios. Es decir, el tema de la seguridad es un tema integral
en el que deberíamos tener un gran acuerdo. Ojalá sobre algún tema se pudiera tener algún gran acuerdo en el país. Si hay algo que nos afecta a todos, si hay algo que afecta a la calidad de vida de todas nuestras familias, es el tema de la seguridad. Esto requiere un gran acuerdo y requiere un gran respaldo. Ojalá que así sea en medio de una política tan caníbal como la nuestra. María Paula, gracias por venir tan temprano a esta entrevista. Qué gusto verte a los tiempos. Sí, en ese orden de ideas, y conversábamos antes con Jofre Campaña, quien decía, sí, lo que pasa es que este gobierno no ha mostrado el liderazgo como para poder aglutinar en la Asamblea los votos para que esta visión de largo plazo se pueda ejecutar. ¿Cómo calificas tú esta gestión del gobierno? Porque parecería que los operadores políticos del gobierno no han concretado resultados todavía. Y el que el presidente haya criticado pues, a los líderes de la oposición tampoco le ha ayudado mucho. ¿Qué te parece el actuar de este gobierno de cara a sus acuerdos con la Asamblea? Buenos días, Eduardo, saludos. Qué gusto también poder compartir esta charla y encontrarnos a los años. Creo que efectivamente el gobierno tiene un gran desafío por delante. No estoy segura de que todo ese desafío tenga que ver con la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene una deuda con el país, incluso previa a este periodo que ya deja mucho que desear, pero incluso previo a este periodo hay una deuda inmensa. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el Ecuador no tiene una ley nacional de inteligencia? No hay legislación de inteligencia en un momento en donde más que necesitar policías en las esquinas, necesitamos investigación de las grandes estructuras criminales. Y esa ley está presentada en la Asamblea hace 4 años. ¿Tengo yo una mayor expectativa, esperanza de que la Asamblea tramite esas leyes? La verdad no la tengo. No tengo una gran expectativa sobre lo que pueda salir de la Asamblea Nacional. Ojalá la Asamblea Nacional al menos les deje hacer su trabajo a los ministros. En el caso del ministro de Seguridad, estuvo convocado para darle cuentas a la Asamblea Nacional, creo que a la semana de haber sido nombrado. En mi experiencia, pues esa es una manera de boicotear también el trabajo de los ministros. No es solamente el tema legislativo, es boicotear el trabajo. Yo fui convocada a la Asamblea Nacional, no recuerdo si 43 o 45 ocasiones distintas. Entonces, pongo este ejemplo solamente para decir, se requiere un gran liderazgo, se requiere un gran acuerdo y no necesariamente la Asamblea es el punto de referencia de lo que vaya o no vaya a suceder en este sentido. Lo que sí creo que es fundamental es el sector justicia. En este escenario ya complejo de seguridad, en este escenario profundizado por la pandemia, con todos los factores, porque es un problema complejo el que estamos enfrentando, pero no podemos dejar de decir que un gran boquete, que un gran agravante último lo dio el tema del habeas corpus de Glass. En este momento hay cientos de criminales peligrosos, de personas sentenciadas, tratando de manipular la justicia, de hacer un mal uso de una garantía de la misma manera que lo trató de hacer y que lo logró hacer, al menos hasta ahora. Veamos qué dice la Corte de Santa Elena, pero de la misma manera. Entonces, hay algunos precedentes que resultan realmente perniciosos para el sistema y el tema del habeas corpus de Glass ha agravado esta situación. Lo pidió luego una de las cabezas de los choneros. Ustedes saben que la Corte de Guayas ya lo revocó porque en primera instancia se lo concedieron. Luego lo pidieron los responsables de la masacre de Turi, trasladados a la cárcel de La Roca, y uno de ellos fue movilizado por un habeas corpus a la cárcel de Santo Domingo, escenario de la última y grave crisis carcelaria. Entonces, si bien la Asamblea no es indispensable en esta lucha en el tema de seguridad, la justicia sí lo es. Pero, a ver, y siguiendo en el tema Glass, el hecho de que eventualmente le revoquen su habeas corpus y vuelva a la cárcel de Cotopaxi, donde estaba, no entorpecería aún más la relación entre la Asamblea Nacional, UNES,
y el gobierno, porque obviamente se sentirían pues defraudados después de haber conseguido con mucho trabajo a través de la aprobación de la reforma tributaria, que es lo que nosotros especulamos que pasó. Es decir, me abstengo de votar tu reforma tributaria para que pase por el Ministerio de la Ley, pero tú no me haces problema con la salida de mi corrupto ex vicepresidente, y entonces ahora que vuelve o que puede volver a la cárcel Glass, eso pues lo deja un poco más complicado a una posible negociación con esos votos de UNES para aprobar, por ejemplo, una ley de inteligencia. Sé que es una ironía, pero permítanme partir de ahí. No consiguieron la salida de Glass con mucho trabajo, la consiguieron haciendo lo que hacen siempre, trampa. La consiguieron haciendo lo que estaban acostumbrados a hacer y que nosotros enfrentamos, que es precisamente saltarse la ley, pasar por encima de la ley, que no les importe lo que dice la ley. Entonces, esa salida, esa trampa, lo que le crea es al país un gran problema, porque es el camino de la impunidad que vienen construyendo. Y es un camino que se viene construyendo piedra a piedra desde hace ya un año, cuando se instala la Asamblea y nos hablan con total desparpajo de esta comisión de la verdad. No es de la verdad. Ellos lo que quieren es una comisión de la impunidad. Y siguen hablando y tratan de normalizar esta discusión que no es normal. Tratan de poner contra las cuerdas a la fiscal general. Luego aprueban unas amnistías que con el pretexto de octubre, que tampoco pudo haberse tratado así, pero digamos, con este paraguas, con este pretexto, ponen secuestradores, y no me refiero solamente a los secuestradores de octubre, secuestros sentenciados, secuestros extorsivos, ponen mineros ilegales, ponen invasores de tierra. Lo de Glass es la cereza del pastel, pero es un camino de impunidad que no solamente el gobierno, también el gobierno. Es un camino de impunidad que el gobierno y la sociedad tenemos que enfrentar, porque ese camino, ese modelo de impunidad que lo vemos en los noticieros para la política, es el modelo que se reproduce para otras formas de crimen organizado. Ese modelo de impunidad no va a permitir enfrentar en general los problemas de inseguridad. María Paula, ¿cómo está? La saluda Esteban Novoa, un gusto tenerla acá nuevamente. Ahora, yo voy a hacer una pregunta un poco lejos ya del tema de la seguridad del país, sino un tema también coyuntural actual, respecto de Carlos Pollitt. Carlos Pollitt fue contralor, me parece que durante 10 años. En el gobierno de Lenín Moreno, siguió siendo contralor durante un tiempo, y allí fue que se produjo todo este tema con Pablo Celi, que luego había la contralor subrogante, y creo que hasta hoy no tenemos un contralor titular, por así decirlo. Bien, ¿qué opinas respecto de la función de Carlos Pollitt como contralor durante los 10 años de correísmo, en donde en principio por él se desvanecieron glosas a varias empresas, entre ellas Odebrecht, para que pueda volver al país? Y parte de esa trama es base para la sentencia, me parece que por asociación ilícita que tiene Jorge Glass. Entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opinas de que tuvo los 14 millones para obtener fianza en el sistema judicial estadounidense? ¿De dónde lo sacó? Quisiera saber cuál es tu opinión como ex ministra de gobierno del gobierno de Lenín Moreno, y qué se decía en ese entonces respecto a Carlos Pollitt. Muchas gracias. Buenos días, Esteban. En efecto, el tema de Pollitt es un desencadenante también de la tensión política que hoy se vive en el país, sin lugar a dudas. Pollitt fue contralor durante muchos años. Pollitt ha tenido y se pronunció durante muchos casos inmensos. Estoy pensando en casos como los de las refinerías, estoy pensando en casos como los de Odebrecht, la cual es una sola de las sentencias de Glass. Glass tiene 2 sentencias. Una, efectivamente, es la de Odebrecht, que mandó a la cárcel a la mitad de los gobiernos de América Latina con sus prácticas, y por supuesto es una de las cosas por las que Glass fue sentenciado. En este caso, en el caso de Pollitt delatando en Estados Unidos, creo que debe haber más de un político, más de un funcionario, sobre todo de los funcionarios del gobierno de Correa, incluido él, que esté profundamente preocupado por lo que Pollitt pueda decir, y más que decir, por las pruebas que pueda aportar, porque de eso se trata una delación compensada o una cooperación eficaz. Claro. Entonces Pollitt, perdón que la interrumpa, sino para tener un poco más dinámico el tema. Entonces Pollitt se ha acogido a un procedimiento abreviado allá,
en donde en principio no debería tener juicio, sino que está de acuerdo con la acusación, se declara culpable y luego él pues se declara culpable. Al declararse culpable tiene una cooperación eficaz con la justicia estadounidense. Entonces deberíamos esperar que Pollitt también devele otros nombres respecto a toda esta trama de corrupción de la cual él fue parte, ¿no? Efectivamente, se declara culpable, eso es lo que se entendería por los avances o por la velocidad de su proceso, se declara culpable y entrega pruebas, aporta pruebas de un esquema, de un lamentable funcionamiento de la Contraloría que hoy está probado lo que era. Y una de las evidencias de que así funcionaba es el hecho de que tenga un funcionario público de decenas de años de carrera, $14 millones para pagar una fianza. Eso en sí mismo ya es una señal de lo que hizo y de lo que seguramente contará. ¿Por qué este tema es importante en la política ecuatoriana y en la coyuntura hoy? Primero, por este gran camino de impunidad que buscan los mismos que están vinculados a Pollitt, el correísmo. Pero segundo, porque cuando se ven acorralados son capaces de cualquier cosa. Octubre del 2019 fue una semana antes de instalar la audiencia del caso Sobornos. Están dispuestos a prender el país, a prenderle fuego al país, literalmente, para conseguir impunidad, y yo creo que lo siguen haciendo, que lo van a volver a hacer cuando se vean amenazados con lo de Pollitt, que lo hacen cuando ven a días de suceder lo de la Corte de Santa Elena, y tenemos varias pruebas. Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia por el correísmo, acaba de poner un tuit esta semana, y el tuit dice solamente, y dice mucho, grave conmoción interna. Grave conmoción interna. Eso lo hace una para de las obtener... causales Eso lo hace para obtener una causal de destitución al presidente de la República a través de la Asamblea. No es un asunto menor, grave conmoción interna. Y si hay algo que saben hacer muy bien, además de aquellas cosas por las que ya han sido sentenciados, saben muy bien cómo causar grave conmoción interna y están haciéndolo. Doctora Romo, el expresidente Correa la ha acusado en sus medios digitales, incluso hasta con video creo que le ha hecho. Le ha acusado a usted de repartir hospitales como ahora se reparte el habeas corpus, a diestra y siniestra. ¿Cuál es su respuesta al expresidente Correa? Se ocupan mucho en acusarme para ser una ministra que dejó funciones hace 1 año y medio. Se ocupan mucho en acusarme porque yo los he enfrentado, los enfrento y lo voy a seguir haciendo. La acusación o el distractor de estos últimos días ha sido un video que ya raya en lo ridículo sobre un mensaje de Navidad con un ex asambleísta al que yo denuncié y que por mi denuncia está en la cárcel, y sobre un mensaje sobre un funcionario de la provincia de Manabí. Absolutamente nada fuera de lugar, peor todavía, algo contrario a la ley. Más bien los invito a que vean el video, para que vean cómo son expertos en esta historia de la conmoción, de escandalizar a partir de la nada, a partir de medias verdades, procurar crear un gran conflicto o una gran nube de humo. Creo que sobre eso tenemos que estar atentos, porque un video, un ataque en redes es una dimensión, pero la grave conmoción interna, que es a lo que van, eso es atentar contra todo el país, y hemos visto que son capaces de hacerlo. Los hemos visto, estamos mirando los indicadores, están ahí, y además, por supuesto, mientras todo esto sucede, el país y los problemas profundos, los problemas de los ciudadanos dejan de atenderse. Pero es indispensable enfrentarlos y al menos yo lo voy a seguir haciendo. No es un problema de cálculos para una próxima ley. Hay algo mucho más grave en juego y creo, yo sigo esperando, sigo confiando en que el paso de los días nos diga que no hay acercamiento posible con un sector que está dispuesto a prender el país. Pero yo creo que si alguien confía en que hay algún tipo de acuerdo democrático o de paz con un sector que solamente busca caotizar el país para su impunidad, para su recuperación del poder, para recuperar la situación en la que solamente estaban dedicados a extraerle recursos al Estado ecuatoriano, creo que realmente sería una ingenuidad pensar en algún arreglo de esa naturaleza.
Pablo, otro de los temas que está en la palestra estos días es la extradición, la posible extradición de Rafael Correa. Cancillería está traduciendo esta sentencia de la Corte para presentársela a Bélgica. ¿Tú ves posible que Bélgica entregue a Rafael Correa, o sea, que pueda ser extraditado? Y el hecho de que pueda llegar al Ecuador Rafael Correa, ¿no de alguna manera enerva los ánimos de estos desestabilizadores? Por lo pronto está sentenciado. A mí me ha sorprendido mucho la declaración de esta semana del presidente de la Corte Nacional de que esa extradición no ha sido aún pedida. Yo había entendido, y creo que a muchos nos sucedió eso, hace un par de semanas había entendido que el presidente de la Corte anunció que ya fue solicitada. Todavía no ha sido solicitada. Hay que esperar a que el trámite se desarrolle y, por supuesto, que las entidades de justicia puedan transmitir lo que en el proceso ellos verificaron, que cometió delitos. Y eso es muy importante. Insisto, para los problemas que nos aquejan, para los problemas de la democracia, para los problemas de la seguridad, para la crisis de impunidad, es indispensable que nuestro trabajo sea porque prevalezca el Estado de Derecho, que se cumpla la ley, que quien viola la ley asuma las consecuencias de lo que hizo, Correa incluido. Doctora Romo, a su juicio, ¿qué persigue la nueva mayoría legislativa que quiere destituir a Guadalupe Llori? ¿La presidencia del Congreso solamente? La presidencia del Congreso para. La presidencia de la Asamblea para. La presidencia de la Asamblea para la impunidad. La presidencia de la Asamblea para su comisión de la impunidad. La presidencia de la Asamblea para extorsionar organismos de control y autoridades de control. Y la presidencia de la Asamblea para impedir la labor del gobierno, de este o de cualquier gobierno que no sea el de ellos. La presidencia de la Asamblea por y para la grave conmoción interna que ya nos están anunciando y que ojalá seamos capaces de mirar con anticipación. A 12 días de cumplir un año de gestión, doctora Romo, ¿cómo ve usted al gobierno del presidente Lasso? Todavía en medio de una curva de aprendizaje, de una compleja curva de aprendizaje y ojalá lista para mejores días. Creo que hay temas muy graves que todavía están ajenos al control del gobierno. El tema de la seguridad sin duda es uno de ellos, pero también hay buenas noticias, también hay noticias importantes. El último desembolso que ha anunciado el fondo por una negociación que es anterior, pero por un examen que ya ha tenido que pasar el gobierno, creo que también es una buena noticia. La vacunación sin duda va a ser el gran logro a mostrar por parte del gobierno, pero hay un desafío inmenso en el país que tiene que ver con el empleo, con el trabajo, con las oportunidades, con la economía, con los precios, y ese sin duda es el desafío más grande que el gobierno va a tener que enfrentar y que aún no está resuelto, que no es fácil de resolver, también es cierto, pero sin duda es la gran tarea del gobierno para este próximo periodo. Trabajo, seguridad, salud, me parece que van a ser los grandes ejes, son los grandes temas de preocupación de la población y por lo tanto tendrán que ser los grandes temas de preocupación del gobierno. ¿Estaría dispuesta María Paula Romo a colaborar con este gobierno si fuera llamada a volver a participar en la política nacional? Yo he estado en política 20 años y aquí sigo, pero no en el gobierno por ahora porque estoy tomándome un tiempo de descanso luego de un periodo en el que cumplí con lo que tenía que cumplir, en el que le servía a mi país en días muy difíciles. Así que en la política voy a seguir siempre. Soy política desde hace 20 años y aquí voy a seguir. Enfrentando a los que hay que enfrentar, también voy a seguir desde donde quiera que esté, pero no en ninguna responsabilidad, al menos por un tiempo, no es algo que esté considerando. Muchísimas gracias a la doctora María Paula Romo por haber sido parte de este panel el día de hoy aquí en Radio Centro. Buen día, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Bueno, contarles que